Perfecto. ¿Están viendo ahí la presentación, la portada? Sí, ¿Ven sí, todos la se ve bien, portada? Sí, ¿Sí? se ve perfecto. bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Realmente es un gusto estar aquí. Hoy vamos a ver el tema introductorio a las finanzas, ¿no? Y hablamos de finanzas para no financieros. Y esto está un poco enfocado, a raíz de la experiencia un poco de años, de distintas áreas de la empresa que muchas veces no tienen ese conocimiento que les permite mejorar la gestión, ¿no? Eh, Vamos a ir un poco con cuál es el objetivo de la propuesta, ¿no? Hoy, como bien dijo Sandy, vamos a dar algunos conceptos en forma breve, pero no por ello menos importantes. Hablamos que en la vida corporativa, lo que es la vida de las empresas, la empresa es un sistema, ¿no? Y para que sea eficiente, debemos contar con un equipo, cuando hablamos de un equipo amplio, es que la mayor cantidad de colaboradores conozcan herramientas de gestión financiera, porque esto le permite crear valor. Y a su vez, no solamente, digamos, tener esas nociones, sino que a partir de esos conceptos, aplicarlo en los distintos procesos de análisis. Todo ello conlleva a que a partir de ese intercambio, ¿no? Con los conocimientos, los conceptos, podamos tomar mejores decisiones. En definitiva, lo que buscamos es que la empresa tenga un lenguaje financiero común, el enfoque multidisciplinario. Siempre decimos, ¿por qué multidisciplinario? Porque, bueno, distintas áreas, finanzas, comercial, producción, recursos humanos, tienen, digamos, son parte de un todo y tienen distintos objetivos, pero todos tienen un objetivo superior que justamente es lograr lo que es la visión de la empresa. Entonces, por eso hablamos de un lenguaje multidisciplinario, interáreas, y que eso va a maximizar los beneficios. Ya vamos a ver en cada uno de ellos, para, digamos, para dar un pantallazo, tenemos indicado como los siguientes temas, los dilemas que se presentan en cuanto a las finanzas, ¿no? Porque hablamos de finanzas, finanzas es un tema que nos toca a todos, ¿no? Como personas, como individuos, como empresa, a nivel gobierno. Entonces vamos a caminar un poco y las bases para empezar a comprender el tema, ¿no? Es, como dijimos, tema introductorio, finanzas para los no financieros. Vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de contabilidad, vamos a hablar de economía, esto en forma separada, y después vamos a hacer una relación entre ambas, ¿no? Finanzas, contabilidad y economía. Después, por otro lado, también vamos a hacer un paralelo de contabilidad versus finanzas, ¿no? Quedándonos posterior el análisis. También los hechos económicos, qué es un hecho económico, un hecho financiero. Y finalmente, vamos a ver cuál es el interés del usuario de la información. Si vamos a comenzar con los dilemas, o sea, ¿qué es un dilema, no? Dilemas presentan dudas, interrogantes, es decir, ante una situación tengo una disyuntiva, si tomo un camino, tomo otro, ¿no? Con mayor conocimiento de la disciplina, podemos ejecutar mejores acciones. Entonces, ¿cuáles son estos dilemas que se presentan a la hora de estar en una posición? Hablamos de una posición de una empresa, también uno puede ser como emprendedor, también puede ser en forma personal, ¿no? Pero en líneas generales podemos decir una persona que está en un sector determinado, qué inquietudes tiene, qué situaciones se le presentan y cuáles serían los dilemas. A raíz de los años he visto que hay mucha confusión conceptual, ¿no? Por eso hablamos de dilema, decir, bueno, ¿es una cosa o es la otra? ¿Cuáles son las confusiones conceptuales que a lo largo de mi carrera he visto en distintas situaciones? Por ejemplo, el tema de económico-financiero. ¿Qué es económico, qué es financiero? ¿O qué es percibido y devengado? A lo mejor alguno ni siquiera ha escuchado la palabra devengado, siempre y cuando estamos hablando de personas que tal vez no hayan estado muy cerca, en forma muy cercana, ya sea la contabilidad o las finanzas. Después, por otro lado, tenemos el tema de cobranzas o ventas. ¿Cómo nos medimos? Nos medimos por el flujo que nos dan nuestras ventas, tenemos en cuenta las cobranzas. Por otro lado, también hay una confusión entre ingresos y ventas, porque vamos a ver que desde el punto de vista normativo, ingresos también se denomina ventas y no es necesariamente un flujo de fondos. Por otro lado, tenemos que
costo-gasto, es decir, ante un concepto determinado, si eso representa dentro de nuestra organización, o también puede ser en forma particular, un costo o un gasto. Capital o patrimonio, ¿no? Cuando hablamos de patrimonio, hablamos patrimonio personal, patrimonio de la empresa, el capital, lo que está dentro del patrimonio de una empresa, ¿no? Que se compone dentro de capital, reservas y resultados. Bueno, hay diferentes formas de tomar estos conceptos o aplicarlos dependiendo de las circunstancias. Fondos o capital de trabajo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Son fondos? ¿Qué es el capital de trabajo? ¿Son los mismos fondos? Un concepto, si es contable o financiero, ¿no? Y nos vamos a adentrar bien en el tema para hacer esa diferenciación, porque nosotros estamos hablando de finanzas para no financieros y hablamos de finanzas en el sentido amplio. Después vamos a ver que justamente finanzas como concepto puede tener, digamos, una definición bien amplia, ¿no? Que cubra varias áreas de la compañía, como puede ser lo que es el área específicamente financiera, la administración, planificación, o puede ser específica, que sea el área de tesorería. Pero esto hay que verlo, cómo tratarlo en cada situación. Intuitiva, normativa. Esto con respecto a alguna disciplina. Las disciplinas que son intuitivas nos llevan a comprender un poco mejor. Hay otras que son normativas y vamos a ver dentro del contenido a qué nos referimos. Intrínseco o externo, ¿no? Lo que afecta internamente a la compañía en su desempeño y su valor o lo que afecta externamente. Después, por otro lado, también tenemos los conceptos de endeudamiento o financiación. Parecería ser lo mismo, pero vamos a ver que en determinadas circunstancias no es lo mismo. ¿Contable o extracontable? Cuando un elemento, digamos, nosotros lo definimos como contable, ¿y qué sería algo extracontable? Después tenemos también los conceptos ganados o líquidos y realizados, ¿no? Una empresa resulta que tiene un resultado, es decir, un resultado positivo, una ganancia, pero tal vez pueda o no distribuir. Bueno, ahí está justamente el tema de la definición de líquidos y realizados. Después hablamos también, así como mencionamos capital o patrimonio, capital o dinero. ¿Qué es un capital, no? ¿Qué es un capital? Dependiendo del uso, dependiendo de las circunstancias, ¿cómo lo definimos? También otro aspecto que hace a la materia, a las finanzas y dentro de las finanzas otras disciplinas, determinada información que surge si es objetiva o subjetiva. Por otro lado, tenemos desde el punto de vista en análisis lo que es absoluto relativo. Y finalmente, hablamos de las finanzas, contabilidad y economía todo junto, ¿no? ¿En qué se parecen, en qué se distinguen? Todos estos son dilemas, ¿no? Y confusiones que hemos visto en distintas empresas y en diferentes circunstancias. Vamos a abordar algunos de estos temas, si bien no todos, pero ahí parte un poco cómo hacemos para comprender a las finanzas de una forma que nos dé solidez, solidez en su aplicación. Y vamos a comenzar a comprender viendo lo siguiente, ¿no? Teniendo en cuenta un poco los conceptos. ¿Cómo se podrían entender mejor las finanzas, ¿no? Entonces hablamos que para entender a las finanzas la tenemos que relacionar con otras materias. Es decir, no podemos, digamos, tratar las finanzas en forma separada. Tal vez en algunas situaciones sí, pero para una comprensión de un manejo, de gestión, hablo a nivel empresario, a nivel emprendedor, debemos entender a las finanzas que se relacionan con otras materias. Ahora bien, hablamos de finanzas, contabilidad y economía, ¿no? Como dijimos, finanzas lo estamos viendo acá en un sentido amplio, ¿no? Y en ese sentido amplio justamente hace que tengamos esa vinculación. La finanza, la contabilidad y la economía son diferentes en ciertos puntos, pero están interrelacionadas entre ellas y son interdependientes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tienen alguna relación y también se nutren unas de otras. Siempre hablando de lo que es el manejo empresario, ¿no? Ahora bien, si hablamos de las finanzas, digamos, ahora comenzamos vuelta al inicio, ¿no? Comenzamos de las finanzas hablando de que
un concepto de finanzas es el dinero, ¿no es cierto? Siempre lo relacionamos las finanzas con el dinero, con el flujo de fondos. Si vamos a algunas definiciones, ¿cuáles serían? Bueno, actividades que tienen relación con el dinero, un área de economía que estudia la obtención y administración del dinero, también todo lo que se relaciona con la banca, el apalancamiento, que quiere decir, bueno, a través del financiamiento, el crédito, los mercados de capitales, todo esto hace las finanzas, ¿no? Asuntos relacionados con la gestión, creación y estudio del dinero. Ahora bien, las finanzas nosotros las podemos dividir en tres categorías: finanzas públicas, finanzas corporativas y finanzas personales, ¿no? Ahora bien, específicamente nos vamos a referir a lo que hace a finanzas corporativas, ¿no? Finanzas públicas son las finanzas de los estados, ¿no? Con su presupuesto, y finanzas personales son lo que habitualmente uno se maneja en el día a día, ¿no es cierto? Ahora bien, bueno, como definición, podríamos decir que es la disposición de fondos de diferentes fuentes, su inversión y gestión. Fíjense que en la empresa se dan dos actividades o dos acciones, ¿no? Que hace la empresa, que es cómo se financia y dónde invierte. Esos dos movimientos es lo que genera una empresa. ¿Cómo se financia? ¿Cómo invierte? ¿Dónde invierte? ¿Y en qué? ¿No? Porque cómo se financia puede ser capital propio, capital de tercero, bueno, distintos instrumentos. ¿Y dónde invierte? Bueno, ¿en qué proyecto? En activo fijo, capital de trabajo, bueno, una serie de cosas. Ahora bien, las finanzas como lenguaje de negocio es fundamental porque cada decisión tiene un efecto financiero. A nivel personal también, imagínense ustedes que se levantan a la mañana y deciden quedarse en su domicilio, no agarran su vehículo para ir, a lo mejor iban al trabajo o iban a otro lugar. Bueno, todo eso implica diferentes costos, ¿no es cierto? Diferentes costos y también diferentes efectos en las finanzas, ¿no? O lo mismo si uno decide, va a comer afuera, va a comer en su casa. Es lo más simple que hace a una persona en su día a día. Ahora bien, yendo un poco a lo que es las finanzas en la empresa, fíjense que yo me he encontrado con gente, áreas de producción, que habitualmente tenían un porcentaje de merma que estaba reconocido como algo aceptable. Pero ¿en qué medida la persona, el responsable del área, no tomaba las riendas y veía cuáles serían las alternativas para mejorar esa merma que tenía la producción, ese desperdicio, porque había distintos elementos? De hecho, bueno, posteriormente se contrataron consultores que efectuaron, pero desde cada área es lo mismo que un área de expedición, un área de logística. Muchas veces en las empresas, fuera de finanzas, no están con el concepto incorporado, el concepto del costo, el concepto del gasto y el concepto de flujo. Entonces, a partir del conocimiento de las finanzas, uno tiene una perspectiva más amplia y puede obtener resultados, mejores logros y mejor desempeño. Ahora bien, si hablamos como lenguaje de los negocios, por supuesto, quien conoce las finanzas va a tener mayor comodidad para relacionarse desde el punto de vista justamente de gestión, y también esos conceptos posibilitan que comprendamos la realidad que vive la empresa. Por otro lado, yo considero y creo que debe ser así, de que cada persona con responsabilidad dentro de la empresa requiere tener un conocimiento de las finanzas, porque no se olviden que, bueno, cada área también puede ser un centro de costo. Ese centro de costo lo puede en cierta medida optimizar, porque no nos tenemos que quedar con que el presupuesto, nos aprueban un presupuesto dentro de una compañía y con eso nosotros podemos utilizarlo siempre y cuando no haya otras alternativas que mejoren ese desempeño. Ahora bien, es importante a partir de ahí entender la información contable, porque la información contable es de base, es la base que tiene la compañía para comprender qué es lo que está sucediendo. Y a partir de ahí, si uno conoce la información contable, cuenta con las posibilidades de hacer los distintos análisis económico-financieros, por supuesto,
con ciertos procedimientos y a partir de ahí lograr los mejores resultados, ¿no? Por un lado, fíjense que acá estamos marcando mejores resultados, flujo de fondos a partir de la toma de decisiones. Cuando hablamos de mejores resultados, nos referimos a uno de los estados financieros que después vamos a ver. Estados financieros, tenemos el estado de resultados, balance general y el flujo de fondos, ¿no? Después tenemos el estado de evolución de patrimonio neto, pero básicamente esos tres estados, igual después se los voy a mencionar. Acá solamente les anticipo que si bien esto, desde el punto de vista semántico, estamos diciendo lograr mejores resultados, quiere decir un mejor desempeño dentro del estado de resultados. Y después, flujo de fondos, ahí habla justamente del estado de flujo de efectivo. Son conceptos que se reflejan en informes o reportes. Ahora bien, como hablamos de finanzas como lenguaje de los negocios, si yo quiero entender el desempeño financiero, ¿no? Tengo algunos elementos. Como mencionamos recién, los estados financieros, por un lado. Bueno, debería comprender un poco cuál es el significado de esos estados financieros, cómo se componen. Después, a partir de ahí, tenemos los indicadores financieros, ¿no? Que se elaboran a partir de esos estados financieros, el flujo de fondos, capital de trabajo, cómo estoy utilizando la deuda. Cuando hablamos de financiamiento versus endeudamiento, como vimos que era uno de los dilemas, o sea, cuando hablamos de financiamiento, está relacionado con un proyecto, con una inversión. Cuando hablamos de endeudamiento, es algo más genérico y no está específicamente asignado, ¿no? Son formas de mencionar. Igual, de todos modos, en finanzas, no es como la contabilidad que tiene todo un cuerpo de normas, ¿no? En finanzas van a encontrar distintos conceptos que se utilizan de una manera u otra, ¿no? Después hablamos de los ciclos que tienen que ver con el conocimiento de la compañía, cómo se desenvuelven, en qué etapa se encuentra de la vida. Tenemos ciclo de vida de la compañía y también tenemos los ciclos económicos que afectan a la compañía. Por otro lado, también tenemos lo que es la planificación, ¿no? Es decir, cómo nos proyectamos hacia adelante, qué elementos tenemos para elaborar esa planificación. A su vez, si nosotros, toda compañía tiene una visión quiere decir cómo se ve en el futuro, un plazo 3, 5 años, ¿no? A partir de ahí, esa visión se traduce en proyectos de inversión a lo largo del tiempo para justamente llegar a esa visión. Cuando hablamos de proyecto de inversión, por ejemplo, si una compañía tiene una visión de ocupar, digamos, tener territorialidad, o sea, geográficamente ocupar distintas zonas del país y actualmente no está, bueno, dentro del proyecto de inversión estará el tema de lo que signifique las nuevas sucursales en ese proyecto, ¿no? Por otro lado, también finanzas nos da una mirada hacia lo que es la evaluación de las compañías, ¿no? Que hay ciertos elementos que se toman, teniendo en cuenta, por supuesto, algunos conceptos contables traducidos a digamos, lo que es el comportamiento financiero, y a partir de ahí poder elaborar una evaluación de cómo está una compañía, ¿no? O sea, qué valor podría tener una compañía determinada. Bueno, cuando hablamos de los objetivos, fíjense que empezamos a hablar de finanzas, dijimos un poco, mencionamos que las tres están relacionadas, y por otro lado, vemos que la compañía va a tener distintos objetivos dependiendo de los momentos, ¿no? Y dentro de los objetivos puede ser crecimiento, inversiones, financiamiento, es decir, necesita financiarse, puede ser para crecimiento también, o puede ser que necesita financiarse para una cuestión de la estructura, lo que haga a la estructura de financiamiento. Por otro lado, la rentabilidad, mejorar la rentabilidad, liquidez, menor riesgo, y acá se abren algunas cuestiones también, ¿no? Si hablamos crecimiento, si es orgánico, es el propio del desempeño del modelo de negocio, si es inorgánico, con la adquisición de otras compañías, otros negocios, sucursales. Después, por el otro lado, tenemos la estrategia con respecto a inversiones, y la asignación de capital, ¿no? Porque cuando hablamos de asignación de capital, en este caso, desde el punto de vista financiero, lo que se denomina asignación de capital es todos los recursos con los que cuenta la compañía para asignar a ya sea corto, mediano o largo plazo, ¿no? Por otro lado,
tenemos también algunas decisiones que hacen el financiamiento, si es propio de terceros o financiamos con instrumentos, ¿no? Para todo esto es importante tener un análisis previo, ¿no? Análisis financiero de la compañía en su situación actual. Después por la rentabilidad, si vemos la rentabilidad operativa, la rentabilidad patrimonial, es decir, cuánto rinde el aporte de los socios. Por otro lado, vemos el tema de liquidez, eso puede ser un objetivo, buscar liquidez y mayor eficiencia. ¿Cómo se puede obtener una mayor liquidez? Eh, por supuesto, mejorando lo que es el capital de trabajo, teniendo en cuenta, digamos, extendiendo el plazo de pago a proveedores, haciendo una reducción de las cobranzas. Hay distintas formas que hacen justamente ese juego, o disminuir los stocks, siempre y cuando no afecte el desempeño y no afecte justamente la rentabilidad que hablamos acá. Y después también un objetivo sea minimizar el riesgo. Ahí vemos digamos, algunas decisiones que hagan a la consolidación, evaluación de negocios e inversiones, ¿no? Entonces son todos objetivos que se puede encontrar la empresa en determinadas circunstancias, en determinadas etapas de la vida, que requieren justamente de ese análisis financiero a partir de los instrumentos que tengamos con respecto a esa evaluación de la situación de la compañía. Y ahora vamos un poco a la contabilidad, que la contabilidad muchas veces me he encontrado con gente eh, que no es muy, digamos, eh, afín, o sea, o que no conoce demasiado sobre la contabilidad y tienen cierto respeto, que, digamos, es verdad que tiene algunas complejidades, pero eh, creo que no es algo que sea, digamos, demasiado complicado comprender, ¿no? ¿Y qué es la contabilidad? Básicamente es ese proceso de registro de las transacciones del negocio, es decir, todas las transacciones se registran en la contabilidad. Por eso, y acá nuevamente, vemos que los estados financieros es un resumen de transacciones financieras por las operaciones durante un periodo contable. Vuelvo a decir, acá, si bien está escrito en palabras, acá estamos hablando del estado de resultados, la posición financiera, que es el balance, y los flujos de efectivo, que es el estado de flujo de efectivo. Es decir, en esta definición, acá hemos incorporado los tres estados financieros. ¿Cuál es el propósito de los estados financieros? Bueno, es representar en forma estructurada, ¿no? Puede ser una representación financiera, todas las transacciones de la empresa y la posición financiera. También nos permite tener información, por supuesto, para los usuarios que toman decisiones que, digamos, inversores, accionistas, digamos, acreedores, proveedores, es decir, los distintos stakeholders, o sea, gente que tenga interés en la compañía y eh, pueda tener información que en cierta medida dé cierta tranquilidad, ¿no? Vamos a ver que estamos hablando de estados financieros auditados, ¿no? Por un estudio contable, ¿no? Y también vemos los resultados de la administración, es decir, representación financiera estructurada, información y resultados de la administración. ¿Y qué tenemos ahí en los estados financieros? Bueno, los activos, los pasivos, patrimonio neto, esto es lo que forma parte, digamos, de lo que es el balance general, ingresos y gastos, que también está en la parte de patrimonio, pero también está en el estado de resultados, y los flujos de efectivo. A partir de ahí es muy importante lo que es la contabilidad, que nos permite pronosticar resultados, ¿no? Y también los flujos de fondos futuros que tenga la empresa. Es decir, nos permite hacer determinados pronósticos. Por supuesto, hay pronósticos de distintas características. Es decir, si tenemos una compañía en la cual tiene un equipo, ¿no? Que analiza las variables macroeconómicas y todo eso, eso se puede hacer en forma un poco más elaborada, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de los estados financieros? Bueno, el juego completo de estado financiero incluye balance general, estado de resultados, evolución de patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y notas y anexos. Esto como yo les había mencionado al inicio, pero acá están mencionados específicamente.
Estos son los 4 estados financieros y por supuesto las notas y anexos son parte complementaria de estos estados financieros. Ahora bien, si recuerdan al principio hablamos de objetivo, subjetivo. Los estados financieros, ¿son objetivos o subjetivos? Y si bien nadie ha participado o preguntado, les traslado la pregunta a alguno de ustedes. Pueden colocarlo en el chat también su respuesta cada uno. Sí. No sé si alguien quiere dar una respuesta. O sea, ¿objetivos o subjetivos? Estados financieros. Hablamos balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, estado de evolución del patrimonio neto. Objetivos para mí. Objetivos. ¿Tu nombre? Ya dice Rosario. Bueno, gracias, gracias. ¿Alguien más? Hay varias, Son sí, objetivos. varias Yo respuestas en el pienso, chat también que le ponen ahí. Bueno, Eduardo, Iris, todos dicen que objetivos. yo pienso que son perfecto. objetivos porque en base a ellos se pueden tomar decisiones sobre inversiones y también tomar decisiones para el futuro de la empresa. Perfecto. Bueno, gracias por la respuesta, pero les tengo que decir que son subjetivos los estados financieros. Y ustedes dirán, uy, ¿por qué dije objetivos si son subjetivos? Yo, de hecho, siempre lo comento, esta pregunta hace años que la hago, inclusive a gerentes financieros, y me dicen que es objetivos, pero no, son subjetivos. De hecho, el contador mismo, respuesta de contador público, dice que son objetivos. Y yo comprendo por qué él dice que son objetivos, por su celo profesional, porque dice, lo hice de la mejor manera posible y es lo que yo veo que tiene la compañía. Pero ¿por qué no son objetivos? Son subjetivos por lo siguiente. Dentro de las normas, ahí mencionan, estos son unos párrafos de algunas de las normas latinoamericanas que hablan de los estados financieros. Y fíjense que los estados financieros no se pueden cuantificar con precisión en su totalidad. Entonces hay distintas estimaciones. ¿Y cuáles son las estimaciones? Deudores incobrables, lo que hablamos de obsolescencia de inventarios, la vida útil. Después también el tema de si las cobranzas, si yo voy a cobrar o si voy a tener, digamos, alguna cuestión, o cómo está evaluado el activo. Porque fíjense que la contabilidad utiliza el principio de prudencia. ¿Qué quiere decir? Que en cierta medida un menor valor a lo mejor a lo que es la realidad. No se revalúan ciertos activos. No quiero entrar en tema de normas porque hay ciertas particularidades, pero en general los estados financieros están sujetos a muchas estimaciones. Y fíjense, si alguno de ustedes alguna vez tuvo oportunidad de ver un dictamen de un auditor, va a ver que el párrafo tradicional dice que los estados financieros presentan, y esta es la palabra que tienen que recordar, razonablemente la situación financiera o la situación financiera de la compañía o los estados financieros o los resultados. Esa palabra razonablemente ahí ya hace mención a de que son subjetivos. Si bien son subjetivos, hay cuestiones que, bueno, puede ser, independientemente de las cobranzas que salgan por sistema, que estén bien empresas y todo eso, porque esas cobranzas, o sea, cuando yo veo un balance, esas cobranzas puede ser que yo no las cobre, o sea, la compañía que no cobre. Entonces, yo estoy mostrando que tiene cuentas a cobrar por 100 y a lo mejor cobra 50 y una serie de cosas. Pero un poco para introducirnos al tema, que era uno de los dilemas, ahora bien, independientemente de esto nos dispara dos cosas. Una, que en realidad, independientemente de que sean subjetivos, hay una razonabilidad y hay un tercero que digamos que lo evalúa. Eso punto uno. Y punto dos, debemos tomar ciertos recaudos en su análisis, ¿no? En ciertas cuestiones debemos mirar más en detalle algunas partidas en particular. Bueno, justamente al final dice el uso de estimaciones razonables no demerita su confiabilidad.
Dificultades para entender la contabilidad justamente. Intuitiva, normativa. Bueno, y ahí no es intuitiva, es totalmente normativa porque justamente tenemos que comprender conceptos, principios y normas. Y a su vez, cada transacción contable podría afectar 4 resultados. ¿Y por qué digo podría? Porque a lo mejor puede que sí o puede que no. En este caso, vamos a dar un ejemplo. Ventas de mercadería en efectivo. Este es un asiento, a lo mejor algunos están familiarizados, caja venta, un asiento del diario, ¿no? Todo se registra en un asiento diario y eso va al balance, ¿no? Venta de mercadería efectivo, como les digo, afecta al estado de resultados, el balance general, el estado de evolución de patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Afecta a los 4 en este caso, ¿no? Ahora bien, tengo otro ejemplo. El costo de mercaderías vendidas. O sea, cada vez que hay una venta, yo tengo que dar salida a la mercadería, ¿no es cierto? Acá está caja de ventas, esto es por la venta, costo de mercadería, mercaderías, es por la salida de la mercadería. Esta salida de mercadería no es un flujo financiero, por lo tanto, fíjense que no afecta al flujo efectivo, afecta los otros 3. Ahora bien, dicho esto, ya, tampoco vamos a profundizar, es decir, tenemos operaciones que siempre, por eso, siempre van a afectar el balance, pero puede ser que no afecten, que afecten a alguno de los otros o a todos, ¿no? Dependiendo de qué operación se trate. Dentro de débitos y créditos, acá tengo un cuadro que yo siempre muestro. Esto es cómo juega la contabilidad. Acá tenemos el balance y acá por otro lado tenemos el estado de resultados, ¿no? Todos los débitos, o sea, el balance se compone activo igual a pasivo más patrimonio neto. Esta es la ecuación básica del balance. Tiene que equiparar, porque esto es lo que cuenta la compañía y esto cómo se financia. Por terceros o por capital propio. Perdón, hasta acá. ¿Por qué le puse el estado de resultado acá abajo? Porque justamente los débitos son resultados negativos. En este caso puede ser dividendos, gastos, y los créditos son resultados positivos. Por otro lado, acá los créditos afectan a el pasivo, es decir, cuando hay un crédito aumenta el pasivo, si hay un débito de una cuenta acreedora, disminuye, ¿no? Es un poco para mostrar, este es el juego de la partida doble. Cada vez que yo le hago un pequeño asiento cuando se inicia una compañía, imagínense que empieza con $1.000, ¿no? Capital $1.000, tiene que haber un equilibrio. Voy a tener $1.000 acá y $1.000 acá, ¿no? Siempre tiene que equilibrar esa cuenta, es decir, a dónde va y, no, y a quién le corresponde, ¿no? Bueno, este cuadro a mí me encanta porque da la perspectiva de decir, ¿vieron el balance general? Tiene todos los movimientos tiene el balance general, y ustedes verán, pero todos los movimientos de todos los estados financieros que son 4. Y esto es muy práctico para que ustedes comprendan. Voy a decir, bueno, está bien, el balance general comprende a todos. ¿Dónde está el estado de resultado en el balance general? ¿Dónde está? Aquí está. Fíjense, el resultado final está acá. También hago la aclaración que algunas compañías no ponen el tirada de ejercicio, sino ponen resultados no asignados todo junto, resultado acumulado. Pero en este caso, bueno, tomamos justamente un balance que estaba. Pero bueno, igualmente se puede separar. Fíjense que este estado, ¿no? El estado de resultados lo tenemos aquí. Y por otro lado, ¿dónde está el estado de flujo efectivo? El estado de flujo efectivo lo tenemos en la caja. En realidad, ¿qué nos muestra el estado de flujo efectivo? ¿Cuál es la diferencia? Acá está la caja anterior y la caja actual. Lo que ve es cómo evolucionó esa diferencia, que si no me equivoco acá son 7.000, ¿no? Disminución, aumento en 7.000, ¿no? Entonces fíjense cómo en un estado tenemos todo. Y esto es muy conceptual, porque uno va a decir, bueno, no, que no me afecte esto, lo otro. Bueno, en este caso, o cómo se relaciona. Porque puede ser que haya movimientos, como les dije, que afecten al balance general y no afecten al estado de resultado. Y, por ejemplo, a ver, no afecten al estado de resultado aquí, y, perdón, al estado de resultados o al estado de flujo de efectivo. Ahora bien, es importante conocer esta relación, porque en el análisis vamos a ver cómo se van moviendo las partidas y cómo nos va afectando a cada uno de los estados.
Por eso lo que dijimos, una cosa es el resultado y otra cosa es el flujo de la compañía. Puede tener muy buenos resultados, pero el flujo a lo mejor no se corresponde con esos resultados, ¿no? Ahora vamos a la economía. Lo que es la economía, bueno, sabemos que una ciencia social, actividades de producción, consumo, bueno, en realidad es la asignación de los recursos, ¿no? Busca la mejor manera de distribución, de asignación de recursos dentro de la sociedad. ¿Y qué tenemos en la economía? Tenemos la microeconomía y la macroeconomía, ¿no? Por un lado, digamos, la macro es lo que es algo general, ¿no? Es más bien hace a la política de la nación, ¿no? Del país, políticas monetarias, fiscales. Y la microeconomía ahí ya va a más los aspectos de lo que es la oferta y la demanda, que también afecta no solamente a empresas, sino también individuos, ¿no? Ahora bien, vamos a ver las características de lo que son finanzas, contabilidad y economía. Las finanzas utilizan información contable para análisis, por eso dijimos que era muy importante conocer sobre contabilidad. Entonces, partimos de la contabilidad, es un elemento, es normativo, pero es muy útil para después tomar esos componentes y que en cierta medida podemos hacer análisis económico, pero también análisis financiero, ¿no? Entonces, y a su vez la contabilidad sí utiliza elementos económicos para determinar los resultados. Por otro lado, la economía nos da conceptos para optimizar lo que es la gestión propiamente dicha de la compañía, ¿no? Bueno, si vamos un poco a los objetivos, fíjense que la finanza, un poco resumiendo lo que estuvimos viendo, el objetivo es maximizar la riqueza, en la economía optimizar recursos, y el objetivo de la contabilidad, modesto, es registrar y ser fuente de información. Es decir, registra, tiene toda la información de la compañía y también es fuente de información. Por eso, a partir de ahí, fíjense cómo nos permite elaborar los distintos análisis financieros. Por eso yo siempre digo que es importante conocer la contabilidad, no tal vez para hacer o confeccionar los estados financieros, pero sí para utilizarlo, ¿no? ¿Cuál es el enfoque? El enfoque de finanzas es práctico, de la economía es más teórico y de la contabilidad es práctico. Es decir, finanzas y contabilidad van más juntos de la mano en lo que hace a las tareas y la comprensión de la situación, ¿no? Y acá tenemos un cuadro resumen de lo cual es el objetivo, las normas, el enfoque y las ramas. Fíjense que el objetivo, bueno, registro, reporte de la situación financiera, resultado de flujo de fondos, de las finanzas, gestión de actividad de financiación e inversión, y de la economía, optimización de recursos. Un poco resumiendo, aquí el único que aplica normas es la contabilidad. Después finanzas no hay normas y la economía tampoco. El enfoque de la contabilidad es práctico, finanzas práctico y economía teórico. Y las ramas son contabilidad financiera y contabilidad de gestión. En este caso aclaramos que pueden utilizar información que no contemple normas porque tomamos la información contable y la elaboramos para gestionar dentro de la compañía. Algún inversor también lo puede hacer, pero ya fuera de los estados financieros. Y las finanzas se dividen en finanzas públicas, finanzas corporativas y finanzas personales, y la economía, microeconomía y macroeconomía. Bueno, dentro de la contabilidad de finanzas, los distintos enfoques que vemos es el siguiente. Primero, tienen distinto alcance y enfoque, ¿no? Si bien están relacionados, como dijimos, ¿no? Muchas veces se utilizan en forma indistinta, pero es importante conocer ambas materias. Fíjense que cuál es la diferencia, el alcance y el enfoque, ¿no? Cuando hablamos de la contabilidad, tenemos datos pasados y presentes hasta el momento, hasta el día de hoy o hasta el día de los estados financieros. Ese es, digamos, el atributo que tiene la contabilidad en exponer la situación financiera hasta un determinado momento, y tenemos información muy importante del pasado. Ahora, las finanzas están más relacionadas con el futuro, porque decir, bueno, ¿cómo voy a financiar justamente el negocio? ¿En qué medida, digamos, yo puedo hacer una proyección de mis ventas, de mis costos, pero ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a cobrar? Que lo hace factible a nivel de futuro. Lo mismo cuando evaluamos, cuando hacemos una evaluación de una inversión, también vemos que, digamos, evaluar una compañía o puede ser también una inversión de un proyecto. Vemos los flujos a futuro. Es decir,
está totalmente relacionado con finanzas, el análisis hacia el futuro. Bueno, yendo un poco a la contabilidad, este sería el cuadro, digamos, es un bosquejo de lo que es un balance, activo igual a pasivo más patrimonio neto, mantiene el estado de registro de 3 componentes, activos, pasivos y patrimonio, y por otro lado tenemos lo que es las finanzas, y el flujo efectivo es lo más importante. Y acá tomamos una definición, este es free cash flow to the firm, se denomina, ¿no? Que es el flujo de fondos de la firma, el flujo de caja libre, que es igual al cash flow operativo más los intereses multiplicado por la tasa impositiva menos la inversión de activos fijos. No es para, digamos, tampoco no es para retener este momento, lo importante es conceptual, ¿no? Del flujo efectivo es lo más importante. En este caso está tomado de cómo se arma lo que es el estado de flujo efectivo, ¿no? Entonces, ahí vemos que ese flujo de caja libre, ¿no? Nos va a dar a ver en qué medida hay excedente, ya sea para distribuir, ¿no? O para reinvertir. Estamos hablando que es el flujo operativo después de las inversiones habituales, ¿no? A lo mejor hay otros proyectos que se pueden incorporar. Bueno, y acá yo se los mencioné muy por arriba las diferencias de los principios de contabilidad y finanzas. Si bien ven mucho texto, acá hay que ver dos cosas. En la importancia del método contable de devengado, es decir, el estado de resultados va, digamos, se registran las operaciones cuando están perfeccionadas desde el punto de vista, digamos, de su concreción, es decir, se entrega la cosa, se factura, bueno, hay distintas normativas o distintos requisitos que hacen a cómo se perfecciona. No puede vender a crédito. Bueno, estado de resultado, el devengado implica que esté como ventas independientemente que se haya cobrado. Y lo mismo para los gastos. Uno puede, digamos, obtener un servicio, no lo pagó, lo endeudó, pero, o sea, lo mantiene como deuda, pero figura en estado de resultado. Entonces ahí lo que muestra la realidad económica son operaciones que están perfeccionadas desde el punto de vista justamente de los requisitos que deben cumplir. Ahora, por otro lado, el aspecto, digamos, de las finanzas está relacionado justamente con esa generación del efectivo, ¿no? Y la evolución de los flujos. No tiene que ver con las operaciones realizadas, sino los flujos que se obtienen y los flujos que demanda la compañía, ¿no? Bueno, ahora vamos a describir lo que es hechos económicos y financieros. Y también es un concepto muy, muy importante porque a veces no conocemos, no sabemos con exactitud a qué nos referimos, ¿no? Nosotros contabilizamos, ¿no? Esos hechos, ya sean económico o financiero, a través de los registros contables. O sea, se contabilizan, pero hacemos una distinción en lo que es económico. ¿Qué es un hecho económico? Por ejemplo, en cuanto hablamos gestión de bienes y servicios, una venta. Una venta es un hecho económico. No importa cómo, digamos, con qué condiciones se haya hecho, ¿no? Condiciones de pago. Una compra también. El transcurso del tiempo también. Transcurso del tiempo, bueno, esto para amortizaciones, para bienes de uso, para deuda. Transcurso del tiempo para moneda extranjera también. Hechos financieros, venta en efectivo. Ahí ya, digamos, es una venta, pero en efectivo, es financiero. Una cobranza, un pago de mercaderías, proveedores, entrada por préstamo, aportes de accionistas, bueno, todo esto es financiero. Y lo que contabilizo en los estados financieros, yo voy a contabilizar todos estos impactan el balance general. Hay que ver cuál. Bueno, venta efectivo ya sabemos que va a afectar también en el flujo efectivo. Dependiendo de la naturaleza de cada uno, va a afectar, puede impactar en alguno de estos estados financieros. Fíjense que acá están los 4 estados financieros que les mencioné. Y esta es un poco la estructura del balance, pero vista desde otro ángulo y que es muy interesante conocer. Esta es la estructura económica y esta es la estructura financiera. La estructura económica habla de la rentabilidad, es decir, estos son los recursos que la empresa controla y estas son las obligaciones. ¿Por qué financiera esta parte? Digamos, si dividimos en dos el balance general, porque justamente cómo se financia capital propio, capital de terceros, ¿no? También se denomina esta situación financiera, patrimonial, económica, financiera. Bueno, y los usuarios de información, de acuerdo con los intereses, vamos a tener lo siguiente. Fíjense, aquí les voy a mostrar
Si son directores y gerentes, van a estar preocupados por el corto y largo plazo, es decir, por toda la información, porque lo que buscan es cumplir con los objetivos, desempeño, control interno. Los acreedores, una vez que son acreedores, van a estar preocupados por el corto plazo, la capacidad de pago, porque todo crédito que se otorga, lo que quieren es justamente la entidad que le repague. Y se prende una alarma cuando hay una cuota que no se paga. Por eso hablamos del corto plazo. Y los accionistas a largo plazo porque buscan generación de valor, buscan que haya inversiones, que la compañía crezca y obtener mejores rendimientos. Esto, digamos, lo que mencionamos acá es lo que en primer término ven, tanto los accionistas como en este caso los acreedores, porque los directores gerentes ven todo. Pero eso no quita que los acreedores tengan un análisis integral, tanto del corto como del largo plazo, igualmente que los accionistas, ¿no? Dependiendo cómo lo siga. Bueno, llegamos hasta aquí y esta es la última que quedaba, que es un poco, a partir de todo lo que estuvimos viendo, desarrollamos lo que es un programa de curso de finanzas para no financieros. Y este es un poco el contenido, hablando de la empresa, la contabilidad, cuáles son los fundamentos de análisis financiero, después ver un poco la interpretación de los estados financieros, el estado de resultados, balance general y flujo efectivo. Básicamente nos focalizamos en esos tres, los ratios financieros, el planeamiento de corto y largo plazo, información gerencial, el valor tiempo del dinero, evaluación de proyecto, que hace un poco digamos, los aspectos fundamentales de las finanzas, los riesgos de las empresas y la aplicación de conceptos financieros en la gestión, ¿no? Digamos, para incrementar las competencias de alto desempeño.